Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver cómo resolver aquellos ejercicios de geometría en los cuales tenemos que encontrar ángulos opuestos por el vértice. Entonces, aquí tenemos dos rectas que se cruzan o que se intersectan y estas son aquellas que tienen un vértice en común, es decir, el punto de intersección. Y los lados de uno de sus ángulos son la prolongación del otro. Es decir, aquí voy a tener un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C y un ángulo D. De tal manera que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, el ángulo A es equivalente al ángulo C y también podemos decir que el ángulo B es igual al ángulo D. ¿Por qué? Porque son opuestos. Este es igual con este y este es igual con este. Con estas ideas y con estas analogías vamos a continuación resolver algunos ejercicios de ángulos con vértice en común. Entonces empecemos. Entonces, en este ejercicio tenemos las siguientes incógnitas. Tenemos un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C y el único que conocemos es uno de estos ángulos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya sabemos que el ángulo A es opuesto con el ángulo B, donde el ángulo A en este caso es igual a 43 grados. Y por lo tanto, podemos inferir por igualdad que este ángulo opuesto, porque es opuesto al vértice, también mide 43 grados. Ahora, en este caso, podemos pensar de la siguiente manera para encontrar los ángulos que no son opuestos al vértice. Por ejemplo, tenemos estos dos ángulos. Tenemos este y tenemos este. Ambos ángulos B, por ejemplo, y C son iguales. A, por ejemplo, y B son iguales, pero son opuestos. Pero conocemos aquellos que 43, si sumamos ambos ángulos, por ejemplo, podemos sumar o tener el ángulo total. Si sumamos todos los ángulos, es decir, si sumamos A más B más el ángulo D, es decir, si sumamos el ángulo A más el ángulo B que no conocemos pero son iguales, tiene que ser igual a la suma de también 43 grados más 43 grados, y todo esto nos tiene que dar igual a ¿qué cosa? Pues a 360 grados. Esto porque cuando tenemos ángulos opuestos por el vértice, prácticamente podemos formar una circunferencia. Y por lo tanto podemos entonces decir que si conocemos dos de ellos, pues podemos también conocer A y B. Entonces vamos a sumar 43 más 43 es igual a 86. Es decir, tenemos aquí 360 grados. Va a ser igual a 86 grados y eso es igual a la suma también del ángulo A más el ángulo B. Ahora, como el ángulo A y el ángulo B son iguales, entonces los podemos agrupar en uno solo. Es decir, podemos decir que esto es igual al ángulo X, pero yo ya sé que el ángulo X no es más que la suma del ángulo A más el ángulo B. Ahorita les voy a explicar por qué hago esto. Entonces puedo simplemente despejar de tal manera que 360 grados menos 86 grados es igual al ángulo X, que es la suma de A más B. Y ahora si calculo 360 grados menos 86 grados, no es más que 274 grados, que es igual al ángulo X. Pero ahora, ¿quién es el ángulo X? El ángulo X es igual al ángulo A más el ángulo B. Pero como son iguales, lo que puedo hacer es dividir 274 entre 2 para conocer exactamente quién es el ángulo A y el ángulo B. Si calculo esto, me da igual a 137 grados. Quiere decir que este ángulo es igual a 137 grados y este ángulo también es igual a 137 grados. Fantástico. Vamos a hacer un ejercicio más, ahora incluyendo álgebra, para ver qué tan bien o qué tan mal se nos da este problema. Muy bien,
Ahora se nos dice que tengo el precedente ángulo opuesto, pero no se nos da como tal un ángulo. Simplemente estamos obteniendo que este ángulo es igual a 2x y este ángulo es igual a x. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de identificar cuánto vale x. Ahora lo que podemos decir es que 360 grados es igual a ¿qué cosa? Pues es igual a la suma de cada uno de estos términos, es decir, el ángulo A más el ángulo B más 2x más x. Podemos directamente aquí conocer cuál es uno de ellos, pero tampoco es necesario, ya que otra manera de identificarlo o otra manera de resolver este ejercicio es que la suma de este ángulo más este ángulo tiene que ser igual a 180. ¿Por qué? Porque simplemente es la mitad del ángulo de la circunferencia. Por lo tanto, 180 es igual a 2x más x. Ahora, para conocer quién es x, simplemente podemos agrupar, ya que son términos equivalentes, 2x más x, dando como resultado que esto es igual a 3x. Y para conocer simplemente x, este 3 está multiplicando, puede pasar dividiendo, dando lugar a 180 grados dividido entre 3. 180 grados dividido entre 3, esto es igual a 60 grados. Fantástico. Con esta información ya podemos entonces conocer todos los ángulos opuestos por el vértice, ya que directamente yo sé que este ángulo x no es más que 60 grados. Por analogía, yo sé que al ángulo opuesto al vértice también es igual a 60 grados. Y ahora para conocer este ángulo simplemente tengo que multiplicar 2 por 60 grados, que es el valor de x que ya he encontrado, dando como resultado 120 grados. Y también por analogía puedo saber que b es igual también a 120 grados. Ahora, si quieres comprobar que esto es así, puedes sumar cada uno de estos términos, lo que dará igual a 360 grados. Y bueno, por último, si este video te ha servido, por favor, dale un like, me ayudarías bastante. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte próximos videos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.